dáselo fuerte, mis hermanos. Porque para Él es toda la gloria, la honra y la alabanza. La palabra es de Dios, proviene del Señor. Y por lo tanto, para Él es toda la honra y la gloria. Y yo sé por qué se los digo, mis hermanos. Miren, para la gloria y honra del Señor, yo no estaba programado de que estuviera el día de hoy compartiendo la palabra, no tenía algo preparado. Y la verdad que nos tiemblan las piernas, ¿verdad? Cuando sucede así. Y yo transcurrieron estos días ahora en la semana y me temblaban las piernas porque no sabía que tenía que preparar para el día de hoy, pero ¿saben qué, mis hermanos? Todos los que estamos aquí somos pueblo de Dios. Y esta hermosa y bendita palabra es palabra del Señor. Y así es que Él sabe qué es lo que quiere hacer con nuestras vidas. Nada más hay que disponernos para que los use como instrumentos en sus gloriosas manos. Por eso les digo, realmente para el Señor toda la honra y la gloria. El día de hoy por la mañana que terminé de preparar este bosquejo, esta palabra fresca, me sentí muy lleno de gozo y muy entusiasmado por este tema tan precioso que el Señor nos está dando para nosotros. Y créanme, lo vamos a disfrutar de esta belleza de palabra, y lo estoy titulando este tema: los 5 matrimonios más importantes en toda la Biblia, mis hermanos. Gloria a Dios. Miren, desde el primer libro desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra de Dios es hermosa y es bella, y tenemos que, al momento de que en un devocional que nos dispongamos a leer, tenemos que aprender a disfrutar y de saborear lo hermoso que el Señor nos enseña en su palabra. Así es que esto tenemos que saborearlo plenamente. Y me encontré con esto. Finalmente fue el tema fue al final, pero los 5 matrimonios más importantes en toda la Biblia. Podemos hallar diversos matrimonios, diversas parejas que armó Dios en su grande, infinita misericordia, pero encontré por aquí 5 que son los más importantes. Y de eso vamos a hablar. Pero primeramente, mis hermanos, vamos a ir a la base de esta palabra, de dónde partimos para esta hermosa y bendita palabra. Partiendo del libro de Oseas, en el capítulo 2, versículos 19 al 20, en el nombre del Señor que nos bendiga con su preciosa y bendita palabra, dice Oseas 2:19: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Mis hermanos, esta es una preciosa promesa para nosotros, para la iglesia. Nosotros somos el gran objeto de su creación. Nosotros somos, como pueden decir, un target importantísimo de parte de Dios. Y ahorita lo vamos a descubrir por medio de esta preciosa palabra. 5 matrimonios que identificamos aquí en la palabra del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor de esos 5 matrimonios? ¿Y en qué terminó la situación en cada uno de ellos? Algunos de esos 5 matrimonios terminó en un desastre algunas veces. Así es que preparemos nuestro corazón. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, ponemos delante de ti esta palabra, mi Rey. Glorifícate, Señor. Úsanos como instrumento en tus manos, Señor. Prepara nuestros corazones, que venga y quede sembrada, Señor, en nuestras vidas, para que cobre, Señor, vida, para que cobre fe y para que cobre esperanza, para la gloria de tu santo nombre.
Gracias, mi Rey, mi Dios, mi Salvador. Amén y amén. Bien, mis hermanos, identificamos aquí en esta bella palabra 5 matrimonios de los que vamos a estar desarrollando en este tema. Así es que si usted tiene algún apunte por ahí, algo para anotar, si usted acostumbra a anotar, por favor anote. Primeramente la base, que es esta hermosa promesa, el libro de Oseas, capítulo 2, versículos 19 y 20. Y llegando a casa usted dé una repasada para que se lo grabe y lo conserve, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. El primer matrimonio que localizamos aquí, de los más importantes, es un matrimonio que constituyó el Señor desde el momento que creó todo el universo, que creó los cielos y la tierra, que creó el sol y la luna y todo lo que en ello hay, pero también creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahí vamos a ir a tocar ese punto también muy importante en nuestra vida. Y el primer matrimonio que encontramos aquí es el matrimonio entre Adán y Eva. Dios creó al hombre y primeramente, y al momento de haberlo creado y haberle designado tantas actividades y tanta ocupación durante toda su creación, Dios le mandó al hombre para que se enseñoreara por encima de la creación, para que tuviera dominio sobre toda la creación. Y lo podemos ver hasta el día de hoy, la ciencia, cómo se ha desarrollado, los descubrimientos y tantas cosas que lo ha permitido el Señor, porque ha puesto talento, inteligencia y gran capacidad en el ser humano, mis hermanos, amén. Lo podemos ver hasta dónde ha llegado a conquistar el hombre a tantos lugares que han descubierto en todo el universo. Si volteamos a ver hacia el interior de todo el organismo, de los seres vivos y del ser humano, grandes descubrimientos ha habido de parte del hombre. Muchas veces llegamos a imaginar que lo más diminuto, lo más pequeño eran las células que componen nuestro cuerpo. Pero no, hay otro descubrimiento mucho más profundo todavía, mucho más pequeño que las células, que son todo el componente. Yo no lo sé explicar con exactitud, ¿verdad? Pero todo el componente genético que hay en el ser humano, o sea, que ha habido un gran descubrimiento. Imagínense todavía lo que falta por descubrir. Si volteamos a ver toda esa gran capacidad, nos damos cuenta que verdaderamente esta palabra se cumplió. El hombre se ha enseñoreado por encima de toda la creación, por encima de todo lo que fue hecho. Al hombre el Señor nos dio mucha mayor inteligencia que todos los demás seres vivientes, porque dicen algunos, ¿verdad?, que provenimos del mono, de los gorilas o de los changos, yo no sé, pero hasta este momento yo no he visto ningún chango que haya hecho algún descubrimiento y que hayan construido telescopios para explorar el universo, ¿verdad que no? Nos ha dado a nosotros el Señor esa gran capacidad, y el Señor vio y le dio la autoridad al hombre para que tuviera esa superioridad por la creación. Pero también dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Amén? Entonces creó de su mismo cuerpo, extrajo algo importante de sus entrañas para crear a la mujer, para que tuviéramos una compañía y entonces hubiera una sociedad que fuera creciendo, etcétera. Amén. La familia, lo sabemos por como dicen los sociólogos y los psicólogos, la familia es el núcleo, ¿verdad?, de la sociedad, es decir, de ahí parte la sociedad, de ahí parte también la multiplicación de la raza humana. Los hijos, y después los hijos llegan a ser en su ciclo algún día padres, y se sigue extendiendo, ¿verdad?, la humanidad desde aquel entonces. Dios hizo a un hombre y a una mujer y constituyó como matrimonio. Pero ¿qué pasó con ese primer matrimonio? Terminó en un fracaso. Amén.
Esto es lo que llegó a suceder. No es que Dios se haya equivocado de ninguna manera, sino que realmente el Señor nos creó con una voluntad propia. El Señor nos creó con una capacidad de tomar decisiones. Usted y yo, quienes estamos aquí, tenemos una decisión: o vamos en el camino del Señor o vamos en el camino del enemigo. Así de fácil, no hay intermedios, no hay ninguna otra alternativa. Entonces, al momento de que el Señor creó al hombre, nos ha creado a su imagen y semejanza. Nos ha creado con una gran capacidad para que desarrollemos nuestro intelecto, para que desarrollemos nuestros talentos, para que desarrollemos nuestras capacidades, pero con un propósito de alabar y bendecir el nombre del Señor. Este primer matrimonio fracasó en un momento de que Dios les había dictado una ley que contenía un solo artículo. Dios le dio la oportunidad y la capacidad de todo, que se moviera en todas partes, que hiciera todo lo que estaba conforme al orden de Dios, pero una ley que era de un solo artículo. De todo el fruto del campo vas a poder comer, de todo lo que hay aquí en la creación vas a poder consumir, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás, porque si lo comes, decía esta ley, ciertamente morirás. Ese era el único artículo de la ley de Dios en ese entonces. Si hubiera la suficiente inteligencia, lo hubieran obedecido, pero no fue así. Dice Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 4. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, dijo la serpiente con esa mentirota, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Le echó una gran mentirota, la mujer la creyó, después fue y convenció al marido. No le obedecieron a Dios en este único, exclusivo artículo de la ley. Finalmente, ese matrimonio vino al rotundo fracaso. Y hubo una gran consecuencia en contra de toda la descendencia de ellos, de toda la humanidad, porque ese fracaso vino a destruir esa relación cercana con Dios, vino a destruir ese propósito que Dios había puesto en el hombre, que le alabemos y le bendigamos su santo nombre. Entonces vino la condenación a toda la descendencia. Este es un gran fracaso, mis hermanos, y el primer matrimonio produjo eso, fracaso. Entonces siguió la historia del hombre, siguió la historia escrita en toda la humanidad, tanto que el mal se generalizó. Era lo más normal, era lo más común hacer el mal, era lo más normal para la gente tomar de lo ajeno, robar. Era lo más normal para toda la gente echar mentiras y engañar unos a otros. Era lo más normal asesinar unos a otros. Era lo más normal también engañar a la esposa, engañar al marido e ir a acostarse con otras personas ajenas, en fin. Era lo más normal.
Yo no sé si usted pueda ver en la sociedad actual algo parecido, pero el mal se generalizó y entonces Dios dispuso en su corazón acabar con toda la humanidad. Quiso seleccionar a un matrimonio, y es ahí donde identificamos el segundo matrimonio, con Noé y con su familia, con su esposa. Hubo un segundo matrimonio que el Señor escogió y que le dio una ordenanza a Noé. Le dijo: prepárate un arca porque todo lo que hay aquí va a ser destruido. Prepara, invita para que vengan aquí al arca a ser salvos, para ser salvos de ese castigo, para que sean preservados de esa destrucción. Y nadie lo creyó. Pasaron muchos años en que Noé fue obediente a ese mandato y se burlaban de él. ¿Y qué sucedió? Él tomó, finalmente nadie le hizo caso, pero él tomó a su familia, por lo que Dios había dispuesto. Le ordenó a Noé que metiera dentro de esa arca a su familia y a una pareja de cada uno de los animales que había en el huerto de este lugar que habitaban. Y en esa obediencia, este matrimonio fue preservado para que Dios hiciera una gran depuración de toda la maldad que había en la tierra, para que Dios, con esta familia seleccionada, hiciera nuevamente este otro gran intento que estaba en su corazón desde antes de la fundación del mundo, porque esto es lo que había en la intención de Dios. Ahorita vamos a ir a esa parte que me emociona mucho también. Pero este segundo matrimonio, en el capítulo 9 del libro de Génesis, finalmente no fue del todo un éxito, sino que también hubo una imperfección. Génesis capítulo 9, en el versículo 11, aquí nos dice la palabra del Señor: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Este pacto se lo mencionó el Señor a Noé al momento de que Noé ya había transcurrido la inundación en toda la tierra y había sido destruido todo. Pero llegó el momento en que ya pudieron encontrar una tierra firme donde llevar el arca y empezar a establecer nuevamente la población de la tierra. Y allí, en este lugar, sucedió algo que fue una imperfección en su familia. La maldad, de todas maneras, había quedado por ahí como una semillita sembrada y pues toda la proliferación de la raza humana fue imperfecta, como hasta el día de hoy. Mis hermanos, este segundo matrimonio, digamos que tuvo un éxito porque hubo una gran depuración, pero también la maldad quedó en el crecimiento junto con la voluntad de Dios. Fíjense bien cómo encontramos también una parábola donde los siervos les decían al Señor: Señor, mira, están creciendo con las espigas del trigo también otra hierba que se llama cizaña, y esta cizaña se confunde entre las espigas de trigo. ¿No quieres que vayamos y la cortemos y la desterremos del terreno, del huerto? Dijo el Señor, no, déjenla que crezcan juntos, porque ¿qué tal si al querer cortar, al querer cortar la cizaña, también el trigo se ha cortado? No quiero que eso suceda. Entonces crecieron juntas ambas cosas. Y eso se refiere al destino que hubo después de este segundo matrimonio. Mis hermanos, hay maldad en el corazón del hombre y la seguimos viendo hasta el día de hoy, amén. Gloria a Dios.
Este segundo matrimonio fue imperfecto. Yo le llamo el matrimonio de la imperfección. El primero, el de Adán y Eva, fue el matrimonio que quebrantó la ley de Dios, pero es el matrimonio del fracaso. Encontramos después un tercer matrimonio. Dice la palabra del Señor que la historia del hombre siguió transcurriendo hasta que llegó el momento donde él dijo, bueno, ya crecieron la espiga y también creció la cizaña juntos. Bueno, voy a elegir entonces un pueblo que me sirva, un pueblo exclusivo para mí, creado por mí. Y el Señor eligió a un hombre junto con su esposa, por allá retirado en las tierras de Asia, en las tierras de Medio Oriente, vio Dios un corazón dispuesto, un corazón que estaba ahí entre toda la multitud de personas y lo eligió. Y ese fue Abraham. Abraham fue elegido en este otro lugar, en ese lugar lejano, para decirle, vas a dejar todo lo que tienes aquí, las comodidades, vas a dejar tu tierra, vas a dejar tu familia, todo lo que tú tienes, y te vas a ir a este otro lugar que yo te voy a decir. Y entonces Abraham fue obediente a Dios, le creyó de corazón y fue a ese lugar que él no sabía, a ese lugar que él no conocía, y se llevó a Sara, su mujer. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La obediencia de este hombre, Abraham, trajo como consecuencia una bendición a toda la tierra. Mis hermanos, Tijuana es un gran ejemplo de la multitud de lugares, ¿verdad? Yo vengo de un estado allá en el sur y muchos de nosotros venimos de diferentes sitios. Y nuestro querido Playas de Tijuana también ha traído personas de diversas partes del mundo. Y es un ejemplo claro de cómo realmente la bendición que prometió Dios a Abraham se ha dado hasta el día de hoy. La bendición de traer salvación a todas las familias de toda la tierra, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus, de todos colores, de todas culturas. Nos ha venido a traer y nos ha venido a reunir aquí. Entre ellos, nuestra querida Iglesia Evangélica San Pablo, amén. Aquí hemos venido a coincidir muchas personas de diversos lugares y gloria a Dios porque podemos ver que esta promesa que un día Dios le dio a Abraham se ha venido cumpliendo. Somos bendecidos porque Dios así lo dispuso, mis hermanos. Este fue el tercer matrimonio. Pero ¿qué creen? Este matrimonio en la carne, es decir, en la descendencia física, en la descendencia de sangre, no terminó en un gran éxito como Dios propuso en su corazón. Dios pretendía continuar con ese propósito de que en la creación, dentro de toda ella, nosotros fuéramos para la alabanza y la gloria de su nombre. Entonces,
al haber escogido por medio de este hombre, Abraham y su esposa Sara, Dios pretendió que de su descendencia viniera toda esa tribu, toda esa raza, toda esa genealogía, hasta llegar a la nación de Israel en la carne. Pero la historia y la palabra del Señor nos demuestra que no fue del todo bien. Este tercer matrimonio, que yo le llamo el matrimonio de la idolatría. El matrimonio de la idolatría, porque habían conocido las grandes maravillas de Dios, habían conocido las grandes señales que Dios había dado al pueblo, a su descendencia. Yo les había dicho en una ocasión anterior, si nosotros hubiéramos estado allí donde se dieron esos grandes milagros, tal vez tuviéramos más fe de la que tenemos en este momento. Imagínense haber estado ahí cuando se abrió el mar rojo y pudieron pasar cerca de 2 millones de personas, alrededor de 2 millones de personas, atravesando lo profundo del mar, pero en tierra seca completamente. Y después que pasaron todos, que el enemigo se dejaron ir tras ellos, el mar se volvió a cerrar y acabó con la vida de sus enemigos. Haber visto esa señal ahí, imagínense cuál había sido la mente de usted y mía al haber presenciado ese gran milagro, al haber visto el monte Sinaí, cuando el Señor dictó la ley a Moisés y que el monte temblaba y se cimbraba y era un gran rugido, pero no le pasó a nada al resto del pueblo, más que Moisés, que estuvo ahí, fue bendecido con la ley. Haber visto ese gran milagro, imagínense si nuestros ojos también hubieran visto el milagro de que no había nada para comer, pero todas las mañanas venían y recogían para preparar pan. No había nada para comer de carne, pero Dios les traía aves que las podían recoger y preparar su comida todos los días. Que no había nada de agua, era desierto completamente, pero de una roca salió agua corriente que pudo abastecer a todos los más de 2 millones de personas, a todos sus animales, a todas sus crías que traían ahí. Todos fueron abastecidos con esa rica agua. Haber visto ese milagro, imagínense que usted y yo hubiéramos estado ahí, ¿cuál sería de grande nuestra fe? Pero aún con todos esos milagros y esas señales y esos prodigios que Dios demostró al pueblo, aún así le voltearon la espalda a Dios. Le voltearon la espalda a Dios y se fueron detrás de los ídolos, detrás de los dioses de los pueblos que iban conquistando. Se olvidaron de la ley de Dios. Y lejos de leer su palabra y de leer su mandamiento y de obedecerle, se fueron sobre otras doctrinas, sobre otras enseñanzas. Y entonces este matrimonio que trajo toda una gran descendencia, toda esa gran nación, se fue hacia la idolatría. Por eso yo le llamo a este tercer matrimonio el matrimonio de la idolatría. Mis hermanos, yo les he comentado a mis hermanos cuando he tenido el privilegio de darles clase de escuela dominical de todos los pecados. Yo en los años que tengo de estudiar la palabra del Señor he encontrado que de los tantos pecados que cometemos día con día, hay un pecado que enciende y hace que Dios se enfurezca realmente. Es la idolatría. Y yo les decía, ¿por qué razón enciende la ira de Dios la idolatría? Fíjense bien, la idolatría está señalada en todo el Antiguo Testamento. Yo les puedo decir, no hay un solo libro en todo el Antiguo Testamento que no hable
y que no condene la idolatría. ¿Por qué? Porque enfurece el corazón de Dios. Y les comentaba a mis hermanos, la idolatría se asemeja demasiado a la traición en el matrimonio. Dios nos ve a nosotros, su pueblo, su iglesia, nos ve como su esposa, nos ve como su novia, nos ama con tanto amor, así como los jóvenes pueden tener a su novia y cortejarla y conquistarla, o nosotros los que ya somos adultos que tenemos una esposa que el día que fuimos jóvenes estuvimos conquistándola ahí con ese gran amor y mucho más porque proviene de Dios. Dios ama a nosotros, a su iglesia, a su pueblo, con tanto amor, nos cuida, nos protege, pero también nos cela, mis hermanos. Y si el día de mañana usted y yo le damos la espalda a su palabra, le damos la espalda a su mandamiento y le damos la espalda a lo que Él quiere de nosotros, se siente traicionado, mis hermanos. Eso es la idolatría, darle la espalda al Señor, darle la espalda a su mandamiento, a su palabra. Y eso a Dios lo hace que se enfurezca. Imagínese usted, los que estamos casados podríamos comprender bien esta parte. Los que tienen una novia podrían comprender también esta parte. Imagínense la traición para la esposa, la traición de parte del esposo, o para el esposo, la traición de parte de la esposa es el peor daño que puede llegar a hacer una persona a la otra en su corazón. Vendría un desgarramiento de las entrañas propias, amén. Y ese desgarramiento lo puede sentir Dios al momento de que el pueblo le traiciona. Y este pueblo, descendiente en la sangre de Abraham, le traicionó por medio de la idolatría. Lo hizo sentir castigado en su corazón. Lo hizo sentir traicionado en su corazón. Lo hizo sentir enfurecido en su corazón. Por eso es que yo me he atrevido a decir que plenamente este gran pecado es de los peores pecados con los que podemos llegar a lastimar el corazón de Dios, mis hermanos. Este matrimonio de Abraham y de Sara, en el sentido de la descendencia en la sangre, tuvo también un cierto punto de fracaso. Traicionaron a Dios. Y esto me lleva al libro de Jeremías, en el capítulo 31. Esto me lleva al libro de Jeremías, al capítulo 31, mis hermanos, donde el Señor tuvo que tomar una determinación definitivamente. Jeremías capítulo 31 nos habla del antiguo pacto en el que su pueblo, su descendencia, después de ese fracaso, Dios determinó que iba a llevar a cabo un pacto nuevo, un nuevo pacto. Jeremías capítulo 31 dice, Jeremías 31 desde el versículo 27 hasta el versículo 31. No se lo había dado a mi hermano Rubén, que nos está apoyando con esto. Perdónenme, mis hermanos, esta palabra me viene en este momento en la mente. Dice Jeremías 31, 27. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir,
Tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán dentera. Y dice el 31: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Sigue diciendo, para que me apoye mi hermano Rubén, los siguientes versículos. Fíjense bien: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El Señor nos sigue viendo como el marido de nosotros, su pueblo. Y dice el versículo 33: pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Mis hermanos, este matrimonio no tuvo el gran éxito y Dios tuvo que determinar otra ruta dentro de todo su plan perfecto, establecer un nuevo pacto para nosotros, para la iglesia. No porque Dios haya invalidado el pacto que hizo con Abraham en la sangre, sino porque ellos, dice aquí esta palabra, ellos invalidaron mi pacto, dice el Señor. Y al momento de haberlo invalidado, quedaron fuera de ese pacto de salvación, porque ellos mismos lo invalidaron. Y yo lo he explicado muchas veces. Este pacto invalidado es como cuando usted recibe los beneficios, recibe, digamos, un contrato de renta de una casa, o recibe el contrato de venta de una casa, y usted firma un documento, un contrato, y ese es el pacto que usted hace con el arrendador, o usted hace ese pacto con el vendedor de la casa. Y al momento de que usted firma este contrato, tiene derechos, por supuesto, de ir a habitar toda esa casa plenamente a su gusto y decorarla y llenarla de todos los enseres que usted quiera a su completo gusto. Invitar a usted a quien quiera a su casa, hacer una fiesta si quiere o lo que sea. Todos esos beneficios. Pero también hay obligaciones, que hay que llegar cada mes y hacer un pago, ya sea la hipoteca o ya sea la renta, pero hay que cumplir con esa obligación también, amén. Pero ¿qué sucede si nosotros incumplimos ese contrato? Si nosotros renunciamos, bueno, con nuestra negligencia hiciéramos a un lado ese contrato, nosotros lo estamos invalidando, y entonces el dueño de esa casa tiene derecho a sacarnos de ahí y echarnos fuera, porque nosotros, al haber incumplido, estamos invalidando ese pacto que hicimos. Mis hermanos, este pacto antiguo que fue dado a esta descendencia en la sangre de Abraham, este pueblo que Dios había elegido, le dieron la espalda, invalidaron el pacto de Dios. Y entonces Dios estableció desde la antigüedad un nuevo pacto para nosotros, para la iglesia. Fíjense, mis hermanos, aquí hago una pequeña pausa después de este tercer matrimonio que les decía, el matrimonio de la idolatría. ¿Por qué razón Dios creó todo el universo, todo lo que hay? Grandísimas cantidades de distancia del universo. Estaba leyendo en días pasados, cuando terminamos nuestro curso anterior de la alabanza de Dios, cómo el universo ha sido tan grandemente inmensa
la distancia que en uno de los más importantes telescopios que están puestos allá en el espacio, donde no hay nubes ni tormenta ni nada que estorbe para que haga grandes descubrimientos de distancia, llegaron a descubrir, y este año lo publicaron, llegaron a descubrir la estrella más lejana de la Tierra, que está a más de 14 millones de años luz. Es una distancia enorme, y les decía a mis hermanos de escuela dominical, está de locura imaginarse cuánta distancia son 14 millones de años luz, porque nada más pensemos en un solo segundo de año luz. Un solo segundo significan 300,000 kilómetros de distancia, tanto como para darle 7 vueltas y media a la Tierra. Tan solo para imaginarnos un segundo, aproximadamente 1,5 segundos luz es la distancia de aquí a la Luna. Es decir, si nosotros prendiéramos un reflector muy potente y que lanzáramos la luz de aquí hasta la Luna, tardaría aproximadamente 1,5 segundos, más o menos, para llegar la luz allá. Esa es la distancia de 1,5 segundos luz. Imagínense 14 millones, es inimaginable toda esa distancia. Hasta allá se ha llegado a descubrir. Bueno, Dios creó toda esa cantidad de universo tan solo para crear también la Tierra, el único lugar donde podemos vivir usted y yo, el único lugar donde hay agua, el único lugar donde hay aire, donde podemos respirar. No hay ningún otro lugar donde podamos vivir nosotros en todo ese vasto universo. Es la verdad, se los digo, mis hermanos. Alguien por ahí presumía en las redes sociales, ya descubrieron un planeta muy parecido a la Tierra donde posiblemente podamos vivir y continuar con la raza humana. Sí, pero se encuentra a más de 80 años luz. Mis hermanos, hasta este momento los tantos y tantos millones de dólares gastados por la humanidad para descubrir tantas cosas únicamente han servido para lo que yo les voy a decir en este momento, para comprobar que no hay ningún otro lugar en todo el universo donde podamos vivir y respirar y consumir el alimento que podemos consumir aquí y tomar el agua que podamos tomar y respirar el aire que podemos respirar. Dios creó todo para nosotros, para que estemos usted y yo aquí en este lugar, sentados escuchando esta preciosa palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Dios creó todo este vasto universo, y Dios creó al hombre y a la mujer y a las familias y a los matrimonios de la tierra para la alabanza y la gloria de su nombre. Ese es el propósito, mis hermanos. Eso es lo que quiere Dios, y tenemos que tenerlo perfectamente metido en nuestro cerebro. Dios nos ha creado para ese gran propósito. A nosotros nos toca verdaderamente cumplir ese propósito. Dicho esto, vamos a otro quinto matrimonio. Perdón, el cuarto matrimonio, habíamos dicho hasta el tercero, perdón. Vamos al cuarto matrimonio. Este cuarto matrimonio está escrito en el libro de Mateo, en el capítulo 1. Ustedes me van a seguir aquí en esta palabra y vamos a identificar este cuarto matrimonio, que es de los 5 matrimonios más importantes en toda la Biblia. Dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José,
hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús, conforme al mandato del Señor. Gloria a Dios. Este matrimonio fue un matrimonio que había sido profetizado más de 700 años antes de que aconteciera. Dios lo dispuso precisamente cuando determinó que ya habían invalidado su pacto, el pacto antiguo, y era necesario que viniera otro nuevo pacto. Y vino este matrimonio profetizado desde esos cientos de años antes, y este matrimonio entre María y José, en el seno de esta familia nació nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien le damos toda la gloria y la honra, porque Él vino a cumplir toda la ley de Dios, porque Él vino no solamente a cumplir toda la ley de Dios, sino que también vino a enseñar su doctrina, una doctrina sencilla, una doctrina sana, una doctrina clara para todo el pueblo, porque hasta entonces los religiosos habían enseñado y practicado una religión en la cual el pueblo sentía a Dios muy lejano de ellos. El pueblo se sentía excluido de toda esta enseñanza y de toda esta ley y de toda esa doctrina. Pero vino el Señor Jesús a traer su doctrina, la doctrina del reino de los cielos. Y vino también algo importantísimo, a entregar su vida en sacrificio para darnos a nosotros la salvación, para pagar el precio por todos los pecados del mundo, mis hermanos. Y que entonces, por medio de eso, establecer su nuevo pacto, establecer el nuevo pacto en su sangre, en su iglesia. Y nosotros aquí estamos precisamente siendo beneficiados, siendo elegidos, siendo escogidos desde mucho antes de la fundación del mundo, para que seamos para la gloria y honra de su nombre, para que estemos aquí presentes a cumplir el propósito que está y que continúa estando en el corazón de Dios. Mis hermanos, si amamos a Dios, tenemos que cumplir ese deseo y alabarle verdaderamente con toda libertad, pero alabarle no solamente cuando venimos aquí los domingos y levantemos nuestras manos y le cantemos, sino alabarle todos los días de nuestra vida, mis hermanos, donde quiera que nos encontremos, en todo lugar, en el seno de la familia también, porque esto es lo que el Dios desea de nosotros. Mis hermanos, este matrimonio fue un matrimonio de éxito, porque el éxito fue el Señor Jesús, quien nació en el seno de este matrimonio y quien creció en la gracia y en el conocimiento de Dios, y quien finalmente entregó su vida, fue sepultado, al tercer día resucitó, y después de eso fue llevado hasta el mismo trono de Dios a estar ahí, y que ha prometido venir por nosotros, por su iglesia.
Este es un gran matrimonio, un matrimonio de bendición que nos sigue bendiciendo hasta el día de hoy a nosotros, mis hermanos. Amén. Y eso nos lleva a una gran esperanza, mis hermanos. Al quinto matrimonio, ahora sí. El quinto matrimonio en el que nosotros encontramos este de los 5 grandes matrimonios en toda la Biblia. Y este se encuentra escrito en el libro de Apocalipsis. Y este matrimonio, mis hermanos, quiero que nos lo llevemos el día de hoy en el corazón, porque es la esperanza que nos debe mantener vivos. Es la esperanza que nos tiene que mantener con entusiasmo. Es la esperanza que nos tiene que mantener con el deseo de seguir agradando a Dios. Porque este matrimonio es un matrimonio futuro, mis hermanos. Nosotros, la iglesia, somos esa futura esposa de Dios. Por eso es que al principio habíamos dicho como base bíblica el libro de Oseas, capítulo 2, versículos 19 al 20. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio y benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Esta promesa, mis hermanos, está vigente hasta el día de hoy para nosotros. Fue escrita muchos años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, pero está vigente el día de hoy para ti y para mí. Este matrimonio, este quinto matrimonio, se va a llevar a cabo, mis hermanos, en el futuro. Nosotros, la iglesia, todas las cantidades de personas en toda la humanidad que hemos conformado a la iglesia y que muchos ya fueron sepultados, muchos otros están por nacer todavía, muchos otros están esperando allá en el mundo para que nosotros les hablemos y los traigamos aquí también a los pies del Señor. Y muchos millones de millones formamos esta iglesia, este cuerpo que es la novia de Cristo. Mis hermanos, este matrimonio se va a llevar a cabo, mis hermanos. Dice Efesios capítulo 5, versículos 23 y 24. Efesios 5, aquí está. Versículos 23 y 24 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como el marido es cabeza de la mujer en el seno del matrimonio, exactamente de esa misma manera el Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia, porque Él nos cobija y nos cubre con esa bendición espiritual permanentemente, velando por nosotros, bendiciéndonos en todas las necesidades que tengamos hasta el día de hoy. Y dice el 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Mis hermanos, nosotros debemos permanecer hasta el día de hoy y los días que nos restan de nuestra vida, sujetos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, sujetos por medio de su palabra a su enseñanza, a su doctrina, y deseosos de que ese día llegue, el día que está escrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19. Porque llegará ese día, mis hermanos, y yo quiero que estemos con un corazón dispuesto para ese día que se va a llegar, porque ese día va a venir el Señor y se va a presentar hermoso, majestuoso, para venir a unirse con su iglesia, para venir a reunirse con su novia, y se van a llevar a cabo esas bodas. Dice Apocalipsis 19,
desde el versículo 9, se los voy a leer. Vea usted qué hermosura la forma en que Él va a venir por su iglesia. Dice Apocalipsis 19, versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Usted y yo que estamos aquí reteniendo el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí nos presentan los siguientes versículos esta hermosura de nuestro Señor cuando venga por nosotros a recoger a su iglesia. Dice, entonces vi en el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Imagínense ustedes este varón hermoso viniendo en un caballo blanco, un caballo hermoso, majestuoso, así como lo hemos visto en algunos videos en YouTube o en Facebook, unos caballos hermosos, bien alimentado, precioso, majestuoso. Pero más hermoso quien lo montaba en este lugar, y que su nombre majestuoso, fiel y verdadero. Sigue diciendo el versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Fíjense la hermosura que dice el versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre por el sacrificio que él hizo por nosotros. Y su nombre es el Verbo de Dios. Dice el versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Imagínense esta escena hermosa cuando Él venga a recoger a su iglesia, a recoger a su novia para las bodas del Cordero. Mis hermanos, nosotros somos los que estamos formando parte, los que estamos escritos en este libro para formar parte de este gran cuerpo de millones que vamos a ser levantados, vamos a ser recogidos para formar parte de estas bodas del Cordero. Y ahí estaremos, porque pasando al versículo 16 de este mismo capítulo 19 de Apocalipsis, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este hermoso Rey es el que viene por la iglesia, mis hermanos. Este hermoso Rey es el que viene y que nos mantiene en esperanza para seguir siendo sujetos a su hermosa y bendita palabra, para ser sujetos en este cuerpo que es la iglesia, porque esos millones de millones, ahí estarán nuestros nombres, ahí estaremos enlistados nosotros para venir a estas bodas del Cordero, mis hermanos. Esa es la esperanza que nos debe mantener completamente vivos, mis hermanos. Esta es la esperanza por la cual el Señor dio su vida y derramó su sangre y sus ropas fueron teñidas de sangre. Esa iglesia es por la que el Señor creó todos los cielos y la tierra, creó todo el universo para que tengamos un lugar donde usted y yo habitemos con el propósito
de alabar y bendecir su santo nombre del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, con esa esperanza, estemos usted y yo, con esa esperanza, dispuestos a seguir aprendiendo de esta hermosa y bendita palabra, mis hermanos. Con esa esperanza, y que no desmayemos, y que no tengamos debilidad en nuestras mentes, sino que el Señor nos mantenga unidos para que sigamos esperando ese día de la boda del Cordero, mis hermanos. Este quinto matrimonio en el cual nosotros tenemos sembrada toda nuestra esperanza, mis hermanos. No decaiga su fe, no decaiga su ánimo, mis hermanos. El Señor vendrá por su iglesia y nosotros seremos arrebatados para ir juntamente con Él y tener esa boda hermosa, la quinta boda, la boda del gran éxito, la boda eterna, la boda de la eterna paz, la boda de la eterna sanidad, la boda de la eterna salvación en nuestras vidas, mis hermanos. Gracias, Padre Altísimo, por esa hermosa y bendita palabra. Te alabamos, Señor, y te damos toda la honra y la gloria. Bendito seas, Señor, por lo que tú nos mantienes en esperanza, mi Rey. Bendito seas. Aleluya, Señor. Somos despedidos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia ni de tu hermosa y bendita palabra. Sigue, Señor, con nosotros, alimentándonos todos los días de nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Están ustedes despedidos. Gloria al Señor. Sé que un día tú regresarás y en una nube nos levantarás. Cuando suene la trompeta y estarás. Sueño de lo celestial, calles de oro